Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Huanca. Continuando con el tema de citología, vamos a ver un componente muy importante de la célula, la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? ¿Cómo es la membrana celular? ¿Qué función tiene la membrana celular? Eso vamos a estudiar en este pequeño capítulo. Primero, ¿cómo es la membrana celular? Para responder esta pregunta tenemos que ver una imagen vista al microscopio. Fíjate, vista al microscopio, la membrana celular es una banda blanca rodeada por bandas delgadas oscuras. Así se ve la membrana celular en el microscopio. En el microscopio, la forma que tiene la membrana celular es una banda blanca rodeada por bandas oscuras delgadas. ¿Cuánto mide en conjunto toda la membrana celular? Banda blanca más las dos bandas oscuras, 75 Armstrongs. Pregunta, profesor, ¿se puede estudiar la membrana así, en esta forma, vista al microscopio? No. Para poder estudiar la membrana, se creó un modelo. Un modelo es un esquema imaginario, pero que se basa en estudios. ¿Quién creó este modelo llamado modelo del mosaico fluido? Acá está, mira, este es el modelo del mosaico fluido. Lo creó Schingel y Nicholson. Repito, para estudiar la membrana, se creó un modelo. Ese modelo fue ideado por los científicos Schingel y Nicholson. ¿Cómo se llama el modelo? Modelo del mosaico fluido. Acá está. Gracias a este modelo, acá está más grande, el modelo del mosaico fluido, nosotros podemos ver definición de membrana, composición de membrana y función de membrana. ¿Cuál sería la definición de la membrana así de simple? Es un complejo supramolecular formado por lípidos y proteínas. Así de simple. Vamos con el primer punto, composición química. Gracias al modelo del mosaico fluido, nosotros podemos ver la composición química de la membrana. ¿De qué está hecho la membrana químicamente? De proteínas y lípidos. ¿De cuántas proteínas y de cuántos lípidos? 60% de proteínas y 40% de lípidos. O sea, lo que más hay en la membrana son proteínas. Esto que tú ves acá, estos cilindros, son las proteínas. El 60% de toda la membrana es ¿qué? Proteínas. ¿Y el 40% qué son? Lípidos. Estas pelotitas con colita son los lípidos. ¿Queda claro? Excelente. Hablemos de los lípidos en la membrana. Tenemos dos tipos de lípidos en la membrana: los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos, el primer lípido de la membrana, es una molécula que se caracteriza porque tiene una cabeza y una cola. La cabeza del fosfolípido es hidrofílica, o sea, atrae el agua. Y la cola del fosfolípido es hidrofóbica, o sea, repele el agua. Como el fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica y tiene una cola hidrofóbica, o sea, una parte que atrae el agua y una parte que repele el agua, se dice que es una molécula anfipática. ¿Me dejo entender? ¿Una molécula qué? Anfipática. El fosfolípido en la membrana forma capas. ¿Cuántas capas? 2. Mira, primera capa de fosfolípidos, segunda capa de fosfolípidos. Por eso se dice que los fosfolípidos en la membrana forman una bicapa. ¿De qué? De fosfolípidos. Repito, ¿por qué se dice bicapa? Primera capa de fosfolípidos, segunda capa de fosfolípidos. Ahora, los lípidos en la membrana tienen movimiento. Específicamente los fosfolípidos tienen movimiento. Repito, los fosfolípidos en la membrana tienen movimiento. Pueden rotar, eso se llama rotación. Pueden moverse a los extremos en una misma capa, eso se llama difusión lateral. O pueden moverse de una capa hacia otra capa, eso se llama flip-flop.
Pasemos a otro componente, a otro lípido de la membrana, el colesterol. El colesterol permite que la membrana tenga fluidez. ¿A qué me refiero con eso? A que la membrana no sea dura, sino que sea semilíquida. ¿Me dejo entender? Permite que la membrana sea flexible. Eso hace el colesterol, ¿ya? El colesterol permite que la membrana sea flexible, que no sea rígida. Profesor, y de los dos lípidos, fosfolípidos y colesterol, ¿cuál es el que más abunda? El fosfolípido. Profesor, y entre el fosfolípido y el colesterol, ¿los dos tipos son los únicos lípidos en la membrana? Sí, hay una pequeña cantidad de glucolípidos, pero es muy pequeña. Fíjate acá, los glucolípidos son glúcidos que se han unido a los fosfolípidos o se han unido al colesterol de la membrana. ¿Queda claro? Excelente. Proteínas en la membrana. Las proteínas en la membrana pueden ser proteínas integrales si están en las dos capas de la membrana, en las dos capas de fosfolípidos, o pueden ser proteínas periféricas si están en una sola capa. A las proteínas integrales de la membrana se les llama, profesor, proteínas intrínsecas. Y a las proteínas periféricas de la membrana se les llama proteínas extrínsecas. ¿Cuál abunda más, profesor? ¿Las proteínas extrínsecas o las proteínas intrínsecas en la membrana? Las proteínas intrínsecas. ¿Y qué funciones tienen las proteínas en la membrana? Tienen muchas funciones importantes, que lo veremos en el siguiente video. Te saludo el profesor Jorge Huanca. Muchas gracias por tu atención.